Vamos con el último de los jugadores que hemos podido ver y he querido cambiar un poquito y ya no salirme del tema europeo e irme al lado chino, porque sí es verdad que ellos tienen otra mentalidad también a la hora de pegar gomas, utilizan otro tipo de material en la raqueta, otro tipo de pegamentos. Sí es verdad que últimamente creo que los europeos se están achinando, digamos, a la hora de crear el material y de cómo pegarlo y un poco esa metodología que tienen. Pero me parece muy interesante porque Zanjique, en uno de los vídeos, que por cierto me has pasado tú, Gorka, ya te agradezco que me lo hayas pasado, habla de cosas muy interesantes, de cosas que normalmente no tenemos en cuenta y que bueno, por ejemplo, Charov sí que tiene en cuenta una de las cosas, que es el tema de la sala, pero Zanjique va incluso un pasito más allá con algunos pequeños detalles. Fíjate, Zanjique habla, para empezar, para el revés, él pone 2 capas de booster. Él es el que habla el primero que he escuchado yo, por lo menos, que hable de booster, optimizador, como lo queráis llamar. 2 capas de booster y 2 o 3 capas de pegamento, dependiendo del lugar de juego. Y una capa fina de booster para terminar. Me explico. Zanji que habla de que si tú juegas en altura, ya no estamos hablando del pabellón, estamos hablando de altura. Si tú juegas en un pabellón con mucha altura, perdón, en un pabellón no, si tú juegas en una ciudad con mucha altura y él pone el límite de 400 metros de altitud hacia arriba, hay que sumarle una capa de pegamento y la capa final de booster. Es decir, la capa final de booster igual la tienes que hacer un poquito más gorda que la capa fina que sueles echarle en una sala, a lo mejor al nivel del mar. ¿Qué Eso más? quiere decir que Dime. aquí en Madrid y en Burgos, por ejemplo, deberíamos pegar las gomas un poquito diferente, ¿verdad? Efectivamente, y en Alicante y zonas costeras, totalmente distinto. Para que la gente se haga una idea, ya que nos escucháis de todas partes de España, para que os hagáis una idea, la gente que esté pegadita al mar o muy cerca del mar puede optar por utilizar menos capas de pegamento, y la gente que está en altura, como necesitará un poquito ese extra que hablaba Dima, de un poquito más de dureza en la goma, pues le tiene que echar una capita más de pegamento y meterle un pelín más de booster en el caso de la gente que utilice booster, que a ver, es una falacia, yo creo, decir que nadie utiliza booster, porque en la época actual ya se sabe que la gran mayoría de jugadores usa booster, por no decir todos, porque no quiero unir a todos, pero bueno, la gran mayoría utiliza booster y bueno, es algo cotidiano, digamos, ya en el tenis de mesa, porque pasan los controles antidoping, entre comillas, de raquetas. Así que bueno, mientras que los pase, permitido está. Una de las cosas que decía también Zanjique, que estaba aquí recuperando. Una cosa muy curiosa, y que fíjate, yo voy a probar a partir de ahora por el vídeo que he visto de Zanjique. Para los que estéis viendo el vídeo, os va a parecer muy raro esto que vais a ver. Zanjique le llega la goma, una goma cuadrada, y Zanjique la recorta con un margen increíble. Deja mucho hueco, digamos que hace como si fuera una super madera y deja como un hueco increíble. Los que lo estoy viendo, ya te digo, para aquellos que no estén viéndolo en Spotify, imaginaros que en vez de dejar 2 milímetros, dejáis 20.000 milímetros o no sé cuánto poner, bueno, no sé, tampoco eso, pero dejáis una barbaridad, como si tuvierais una raqueta súper, súper grande y dejáis un hueco muy grande. ¿Por qué hace esto Zanjique? Primero recorta la goma de esta manera para luego recortarla a la hora de pegar. ¿Por qué lo hace esto? Para echarle el booster y que el booster, el optimizador, tenga más efecto en esa parte en concreto de la esponja, porque la clave está en la esponja. Entonces, deja un hueco más grande, pero sin embargo, el booster se echa por una superficie más pequeña. Al final no utilizas todo el cuadrado. Entonces, él lo hace de esta forma para que el booster haga más efecto y sea más igualada la distribución del booster en la goma. Tras echar el booster, o optimizador, repito, para que la gente que no entienda el término booster, otra cosa curiosa también, deja la goma encima de la tapa de una botella. Es decir, yo voy a poner aquí que me he traído justo una botella, pues imaginaros que pone, aquí lo tengo, el móvil, lo pone justo en el tapón, en el medio. Entonces, ¿qué consigue con eso?
que la goma se doble con más facilidad, que la goma tenga esa elasticidad completa y se convierta en una goma más blanda. Y mientras que dejo aquí las cosas, aprovecho ya para decir que me parece de genio, ¿eh? O sea, eso hay que tener muchas horas para encontrar esos detalles. Y Gorka, yo no sé cómo lo ves tú, pero es algo súper curioso, ¿eh? La verdad es que Changi, que yo creo que ya no tiene abuela, porque cada vídeo que veo de él es mejor. Hay muchos vídeos en YouTube y siempre dice, yo quizá no soy el mejor jugador del mundo, pero soy el que mejor pega las gomas del mundo. Hay algunos vídeos muy buenos. Luego está entrenando a varios jugadores, está entrenando ahora a una chica, creo que hay un vídeo de él, le dice que esta pala no es muy buena, es muy mala. Con esta pala es imposible mejorar. Si la has pegado mal. Entonces, pues bueno, este tipo de detalles que tienen los chinos. El otro día vi un vídeo de un chino que luego en los Juegos Nacionales ganó a Lian Jinkun. Sí. Y hablaba de una barbaridad de capas. Creo que lo subí a Instagram, pero hablaba de una barbaridad de capas, de la manera de pegar la goma. No recuerdo exactamente cómo era, pero también la pegaba en 3 o 4 días con tema de booster, dejar secar 24 horas, luego otra capa, dejar secar 48. Bueno, una verdadera locura. Y os voy a decir un secreto que yo me enteré hace no mucho y que la gente, la gran mayoría no sabe. Pero muchos de los jugadores que vosotros veis chinos, que son alto nivel, lijan la madera una barbaridad. ¿Para qué? Para que el grosor, que al final es lo que se mide, no supere lo permitido. Entonces, este es un secreto que no quieren, yo creo que se sepa realmente, pero nosotros aquí lo contamos porque creo que está bien que la gente lo sepa y yo conozco un montón de jugadores, ya no solo asiáticos, que lo han hecho. Entonces, me parece muy, muy interesante este secreto de la gente, los chinos, sobre todo, que son los primeros en llevar ese tipo de gomas tan duras, esponjas tan grandes. ¿Cómo lo hacen para pasar los controles? ¿Hasta dónde tienen que llegar para pasar los controles? Qué curioso, ¿eh? Yo creo que es un tema tabú. Yo creo que allí incluso Sí. les hacen las gomas a medida, como ellos quieren, con la altura que ellos quieren. También yo creo que hay algún vídeo de Sanji que hablando sobre lijar el tema de la madera también. Bueno, ahora la nueva goma Butterfly, la Cire 03, Sí. tiene 2,7 también, la esponja. Es verdad que la parte de arriba es más finita, la parte de los picos, pero bueno. Una cosa que es interesante que has dicho tú antes, yo creo que los europeos están mejorando mucho esto en este tema, se están profesionalizando, pero también tener acceso, yo creo que los chinos llevan ya 6, 7, 8 años mucho más abiertos al mundo como para enseñar Sí. su información, que antes era todo muchísimo más secreto cuando había pegamento rápido y sobre métodos de entrenamiento. Y ahora ver este tipo de cosas, la verdad es que a nosotros, al mundo en general, le viene muy bien. Sí, señor. Una de las últimas cosas que decía Zanji, que ya con esto terminamos el episodio de hoy. Para la gente, por ejemplo, que estoy usando, vamos a poner que tú estés usando la. Él es un jugador patrocinado por Donic actualmente, su academia está llena de Donic. Y él decía, para la Donic Blue Grip J2, que es el nuevo modelo de Donic que he sacado, más sticky, más duro. Él recomienda 1 o 2 capas de booster, dependiendo de la altura y de estas condiciones que hemos hablado antes, y dos de pegamento, con opción a 3 si hablamos de, en este caso, un sitio con altura. ¿Qué pegamento? Mira, esto además lo voy a cuadrar para un reel. ¿Qué pegamento usaba Zanjique cuando era jugador profesional? Zanjique usaba para su revés el pegamento Nitaku, que es un poquito más blando, un poquito más, digamos, te ablanda un poquito la goma, te la hace un poquito más sensible, un poquito más feeling, digamos, para que tengas un poquito más de feeling. Y usaba pegamento Haifu para la derecha, que es un pegamento mucho más espeso, más duro, que al final es eso, no te hace la goma tan soft, tan blanda. Y fíjate qué cosas, ¿eh? Que ya Zanjique ya ha retirado unos años y Zanjique ya usaba eso hace unos años. Esto no es nuevo.